Estás muerta para mí y fuera del testamento. Lo que no sabían es que ese testamento era la clave para destruirlos. Todo empezó. Soy Mariana Vargas, 29 años. Entré a la fiesta de cumpleaños de mi mamá llevando una esperanza. Esperanza de calidez. Quizás incluso una oportunidad para finalmente sanar las heridas que habían marcado a nuestra familia durante años. Pero en lugar de amabilidad, me golpearon con algo mucho peor que una bofetada. Vino en forma de palabras, afiladas y cortantes, destinadas a destrozarme. Mi padre se levantó, su voz helada y pesada de finalidad, resonando en la abarrotada habitación. No te quiero ni a ti ni a ese niño no deseado en esta familia. Estás muerta para mí, y fuera del testamento. La sala se congeló. El silencio llenó el aire mientras cada par de ojos se volvía hacia mí. No lloré, no grité. Simplemente devolví la mirada, mi corazón latiendo como un tambor, y tomé una decisión. Sin decir una palabra, dejé mi regalo sobre la mesa y salí de la fiesta. Una hora después, mi teléfono se iluminó con llamada tras llamada. Las mismas personas que me habían desechado ahora sonaban frenéticas, sus voces temblando, rogándome que volviera. Pero no lo hice. Contesté solo una vez, y con 2 simples palabras, lo terminé. Demasiado tarde. En ese momento, me di cuenta de algo importante. Ya no era la débil, ya no era la hija que pensaban que podían romper. Irme no fue una derrota, fue libertad, fue, finalmente, elegirme a mí misma por encima de su crueldad. Si fueras rechazado por tu propia familia frente a todos, ¿qué harías? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Quiero escuchar tu historia. Hace 2 años, mi vida en Medellín se sentía llena de promesas. Tenía 27 años, prosperaba como organizadora de eventos, orquestando bodas y galas con un don para convertir el caos en elegancia. Mis días bullían de llamadas a proveedores, visitas a lugares y reuniones con clientes, pero amaba la adrenalina. Una tarde de primavera, en una recaudación de fondos benéfica que había organizado para un banco de alimentos local, conocí a Esteban. Era un chef independiente que servía mini hamburguesas gourmet con una confianza tranquila que me llamó la atención. Conectamos por un amor compartido por el jazz nocturno y los malos chistes, intercambiando historias hasta que terminó el evento. Al final de la noche, había garabateado su número en una servilleta, y supe que esto era diferente. Esteban no era como los hombres pulcros que mis padres, Ricardo, un abogado jubilado, y Susana, que dirigía una pequeña inmobiliaria, querían para mí. Tenían expectativas claras. Un esposo con una oficina en un rascacielos, no un chef buscando trabajos esporádicos. Nunca lo dijeron directamente, pero sus sonrisas forzadas y preguntas incisivas sobre las perspectivas de carrera de Esteban hablaban por sí solas. Mi hermana menor, Laura, no era mucho mejor. A sus 24 años, perseguía una carrera como diseñadora de interiores independiente, pero de alguna manera pensaba que el camino de Esteban era inestable. Su juicio dolía, pero lo ignoré. Esteban me hacía reír, me anclaba de maneras que ellos nunca podrían. Lo que me mantuvo firme fue el recuerdo de mi abuelo. Había fallecido cuando yo tenía 16 años, pero sus lecciones perduraron. Era un hombre hecho a sí mismo, que empezó como carpintero antes de construir una pequeña empresa de construcción. Me sentaba en sus rodillas mientras contaba historias de valor e independencia, diciendo: Mariana, nunca dejes que nadie defina tu valor. Un verano, cuando tenía 12 años, construimos juntos una casa para pájaros en el taller de su patio trasero. Mientras lijábamos la madera, insinuó un gran regalo para cuando yo formara mi propia familia. Estará ahí cuando más lo necesites, dijo, sus ojos brillando. No insistí, pensando que era solo otra de sus promesas crípticas, pero sus palabras perduraron. Un ancla silenciosa en mi corazón. Mis padres, sin embargo, veían mis elecciones como una rebelión. Cuando llevé a Esteban a una cena familiar 6 meses después de conocernos, el aire estaba cargado de tensión. Mi padre lo interrogó sobre sus ingresos, sus planes, su falta de estabilidad. Mi madre intervino, sugiriendo que conociera al hijo de su amiga, un prometedor contador. Laura sonrió con suficiencia, murmurando que los chefs nunca llegan a lo grande. Esteban se mantuvo educado, apretando mi mano bajo la mesa, pero pude ver la herida en sus ojos. Lo defendí, diciendo: él está construyendo algo real, igual que yo. Mi padre se burló. ¿Real? Estás desperdiciando tu futuro.
Esa noche, despierta en la cama, repetí las palabras de mi abuelo. Él siempre había creído en mí, a diferencia de la constante necesidad de control de mi familia. Su charla sobre un gran regalo se sentía más significativa ahora, como una pieza de un rompecabezas que aún no podía colocar. No sabía qué era, but en el fondo, sentía que mis padres me ocultaban algo. Esteban, ajeno a sus planes, se convirtió en mi refugio. Pasábamos las noches cocinando juntos, soñando con una vida libre de su juicio. Durante el siguiente año, su desaprobación solo se agudizó. Mi madre llamó a Esteban una fase, instándome a apuntar más alto. Laura me enviaba artículos sobre carreras confiables, implicando que Esteban no era suficiente. Mi padre incluso sugirió que volviera a casa, para replantear mis prioridades. Sus palabras hacían eco de lo opuesto a la sabiduría de mi abuelo. Él me había enseñado a forjar mi propio camino, a valorar el corazón por encima del estatus. Me aferré a eso, incluso mientras su presión aumentaba. Esteban y yo llevábamos un año juntos, y la desaprobación de mis padres hacia su carrera de chef independiente se había agudizado. Nunca perdían la oportunidad de criticar. En un asado familiar, mi padre acorraló a Esteban, su tono mordaz. ¿Todavía persiguiendo trabajos de catering? Necesitas un plan de verdad. Mi madre añadió. Mariana merece a alguien con ambición. Laura sonrió con suficiencia, susurrándome. Es divertido, pero no es dinero serio. Yo me defendí, diciendo, Esteban está construyendo la vida que amamos. Sus miradas de fastidio me dijeron que no les importaba. Una tarde de octubre, Esteban cambió mi mundo. En su acogedor apartamento, durante una cena de su risotto característico, se arrodilló, sosteniendo un anillo de plata, para el que había ahorrado durante meses. Mariana, eres mi todo, dijo, sus ojos brillando. ¿Te casarías conmigo? Asentí, las lágrimas corriendo, y pasamos la noche planeando una boda sencilla, soñando con un futuro libre de sus expectativas. Pero compartir la noticia con mi familia era un obstáculo que temía. Los invité a cenar a nuestro restaurante italiano favorito, esperando suavizar el golpe. Cuando mostré el anillo, el rostro de mi madre se agrió. Esto es imprudente, Mariana, espetó. Él no puede mantener una familia. Mi padre se inclinó, su voz fría. Estás desperdiciando tu potencial en un soñador. Laura se burló. Estás eligiendo a un don nadie por encima de la estabilidad. Apreté la mano de Esteban, mi voz firme. Lo elijo a él porque es real. Su silencio dolió más que sus palabras. Sus ataques no cesaron. Mi madre me envió por correo electrónico currículums de mejores hombres, médicos, ejecutivos. Mi padre llamó advirtiéndome que me arrepentiría de atarme a un fracasado. Laura me enviaba comentarios sarcásticos sobre los ingresos inestables de Esteban. Me aferré a las lecciones de independencia de mi abuelo, pero su juicio implacable me sacudió, haciéndome dudar si podría enfrentarlos para siempre. Entonces, una mañana tranquila lo cambió todo. Una prueba de embarazo mostró 2 líneas. Se lo conté primero a Esteban, y su alegría fue eléctrica, sus brazos envolviéndome en un futuro que construiríamos juntos. Decidimos mantenerlo en privado por ahora, saboreando el secreto mientras planeábamos nuestros siguientes pasos. Esperaba que esta pudiera ser la noticia que cerrara la brecha con mi familia, pero aún no estaba lista para decírselo. No después de su veneno. Días después, un encuentro casual volvió a cambiar mi mundo. Me encontré con el doctor Haroldo Grisales, el abogado de mi abuelo, en un café del centro. Siempre había sido amable, pero hoy sus ojos mostraban preocupación. Mariana, dijo con cuidado, tu abuelo dejó un fideicomiso para ti, destinado a cuando formaras una familia. Tus padres lo controlan, pero no han sido honestos. Mi corazón latía con fuerza. El gran regalo que mencionó cuando yo tenía 12 años no era solo una historia. ¿Por qué decírmelo ahora?, pregunté. Él frunció el ceño. He visto cómo te tratan. Mereces saberlo. Salí del café, mi mente dando vueltas. Puse a prueba a mi madre, preguntándole si sabía de alguna herencia. Ella desvió el tema, diciendo, no persigas viejos sueños. Mi padre fue cortante. Concéntrate en tu vida, no en fantasías. La risa nerviosa de Laura, cuando le pregunté, confirmó mis sospechas. Estaban ocultando algo, un fideicomiso, una fortuna, tal vez mi futuro. Aún no tenía pruebas, pero las piezas encajaban. Ya no solo luchaba por Esteban o nuestros sueños, luchaba por lo que era mío. Esa mañana,
La verdad sobre el legado de mi abuelo lo cambió todo. Me senté frente al doctor Grisales en su austera oficina en Medellín, el peso de sus palabras asentándose como una piedra en mi pecho. Tu abuelo te dejó un fideicomiso de 2.000 millones de pesos, dijo, su tono grave pero firme. Se activa cuando tienes un hijo, pero tus padres... Se me cortó la respiración, el recuerdo de su gran regalo de mi infancia inundándome, no como una fantasía infantil, sino como una verdad oculta. ¿Por qué decírmelo ahora?, pregunté, mi voz temblando. El doctor Grisales se inclinó hacia adelante, sus ojos amables pero resueltos. Estás formando una familia, Mariana. Es tu derecho saber lo que te han ocultado. Salí de su oficina, mi mente agitada por la traición, la ira y una feroz determinación de enfrentar a mis padres esa noche en la fiesta de cumpleaños de mi madre. Toda la tarde luché con mis emociones. El secreto de mi embarazo, compartido solo con Esteban, se sentía como una frágil esperanza contra su implacable desaprobación de nuestro compromiso. Quería creer que anunciar a nuestro hijo podría ablandar sus corazones, cerrar el abismo entre nosotros. Pero la revelación del doctor Grisales había movido algo más profundo. Mis padres no solo rechazaban a Esteban, estaban protegiendo una fortuna destinada a mí, controlando mi futuro. En mi apartamento, preparé un pequeño regalo, un paquete cuidadosamente envuelto que contenía mi desafío. No sabía si tendría la fuerza para dejarlo, pero se sentía como un paso hacia la recuperación de mi vida. Al caer la noche, Esteban y yo llegamos a la extensa casa de mis padres, el patio trasero brillando con luces de hadas colgadas en altos pinos. Las mesas cubiertas con manteles blancos gemían bajo bandejas de plata con canapés y copas de champán. El aire vibraba con la charla de invitados en trajes a medida y vestidos relucientes. Mi madre estaba en el centro, radiante con un vestido azul profundo, su sonrisa una máscara pulida mientras aceptaba cumplidos. Mi padre merodeaba cerca, su imponente presencia atrayendo miradas, su vista agudizándose cuando se posó en mí. Laura se movía entre la multitud, su risa brillante, pero sus ojos fríos al mirar a Esteban. Su mano en la mía era mi ancla, su fuerza tranquila calmando mi pulso acelerado. La fiesta latía con vida, pero la tensión se enroscaba dentro de mí. Esperé el momento adecuado, mis dedos rozando el regalo en mi bolso, su peso un recordatorio de la línea que estaba a punto de trazar. Durante una pausa, mientras la banda descansaba y las copas se aquietaban, subí a una pequeña plataforma, levantando mi copa. Tengo un anuncio, dije. Mi voz clara, a pesar del nudo en mi garganta. Esteban y yo estamos esperando un bebé. Las palabras llevaron mi esperanza, frágil pero desafiante, hacia la noche. El silencio que siguió fue ensordecedor. La sonrisa de mi madre se congeló, sus ojos se abrieron de sorpresa, luego se entrecerraron con algo más frío, desaprobación. La copa de Laura se detuvo en el aire, sus labios curvándose en una mueca mientras murmuraba a un invitado. Mi padre avanzó, su rostro una tormenta de ira. Un hijo con ese hombre, rugió, su voz cortando a la multitud. Ya no eres mi hija. Estás fuera de esta familia y del testamento. Jadeos estallaron, susurros extendiéndose como un reguero de pólvora. El agarre de Esteban se tensó, su mandíbula apretada, pero me mantuve firme. Sus palabras eran una cuchilla que había sentido antes, pero me negué a dejar que me rompiera. Su rechazo no era nuevo, pero su cruda crueldad frente a todos desnudó su necesidad de control. El fideicomiso, sus mentiras, su poder sobre mi futuro, todo encajó. Las lecciones de fuerza de mi abuelo surgieron a través de mí, ahogando su veneno. No solo luchaba por Esteban, o nuestro hijo. Luchaba por mi propio legado. Mi mano encontró el regalo en mi bolso, una pequeña caja de terciopelo envuelta con un propósito. Lo había preparado esa tarde, impulsada por años de su engaño. Una declaración silenciosa que no estaba lista para expresar en voz alta, pero que no podía guardar. Me moví hacia la mesa de regalos, la multitud separándose como un mar, sus ojos pesados de curiosidad y juicio. La mirada fulminante de mi padre ardía en mí, pero la sostuve sin pestañear. Dejé la caja, su suave golpe más fuerte que la música en mis oídos. «Feliz cumpleaños, madre», dije, mi voz firme, con un filo de acero. Las palabras eran para mí una ruptura de su control. Me di la vuelta, tomé el brazo de Esteban y salí, el aire nocturno agudo contra mi piel. Cada paso alimentaba mi resolución, un fuego encendido por su traición y la verdad de mi abuelo. Al llegar al coche,
Las luces de la fiesta se desvanecieron detrás de nosotros, el zumbido de las voces reanudándose como si nada hubiera cambiado. Pero yo sí. El regalo no era solo un gesto, era mi postura, una promesa a mí misma y a mi hijo por nacer. No sabía cómo reaccionarían cuando lo abrieran, pero sabía que estaba lista para lo que viniera después. Condujimos hacia la oscuridad, mi corazón firme con la fuerza que apenas comenzaba a reclamar. Una hora después de irme, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. La pantalla se iluminó con llamadas perdidas y mensajes, el nombre de mi padre parpadeando repetidamente. Los ignoré, mis dedos temblando mientras agarraba el volante, el peso de la caja de terciopelo que había dejado atrás persistiendo en mi mente. Esteban se acercó, su mano firme sobre la mía. «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo en voz baja. Pero la tormenta apenas comenzaba. De vuelta en casa de mis padres, la fiesta se había desmoronado. Una vecina, la señora Carmona, me contó más tarde que había visto a mi padre y a mi madre correr hacia la mesa de regalos después de que me fui, sus rostros pálidos mientras abrían la pequeña caja de terciopelo. Adentro estaba el anillo de reliquia de mi abuelo, su oro brillando bajo las luces de hadas, y una carta doblada escrita a mano por mí. La nota era breve pero afilada. Celo del fideicomiso. 2.000 millones de pesos. Y los 1.000 millones que ya tomaron. Sus manos temblaron al leerlo. El parloteo de la multitud se desvaneció a medida que su pánico se volvía imposible de ocultar. La señora Carmona escuchó a mi madre jadear. «¿Cómo lo sabe?», mientras mi padre murmuraba. «Esto no puede salir a la luz». Sus llamadas llegaron rápidas y frenéticas. Mi teléfono vibró con la voz de mi padre, su tono cambiando de la ira a la desesperación. «Mariana, tenemos que hablar», suplicó en un mensaje de voz. «Esto es un malentendido». El mensaje de mi madre era más suave, casi lloroso. «Por favor, vuelve. Podemos arreglar esto». Miré la pantalla, sus palabras huecas frente a años de su control y mentiras. Escribí una única respuesta para ambos. Demasiado tarde. Luego silencié mi teléfono, mi resolución endureciéndose. Esteban me observó, sus ojos orgullosos pero preocupados. «Van a contraatacar», advirtió. Asentí, sabiendo que tenía razón. A la mañana siguiente, la reacción golpeó. Mi mejor amiga, Cristina, me llamó al amanecer, su voz urgente. «Mariana, tienes que ver esto», dijo, enviándome capturas de pantalla de un grupo de la comunidad local en redes sociales. Mis padres habían publicado un mensaje mordaz, pintándome como una hija codiciosa e ingrata que los había traicionado por dinero. Mariana exigió el fideicomiso de su abuelo, dándole la espalda a la familia, decía. Mi madre añadió un comentario. «Siempre ha sido egoísta, persiguiendo la riqueza por encima de la lealtad». Laura intervino, llamándome una deshonra que nos abandonó. Las publicaciones se extendieron como un reguero de pólvora. Vecinos y extraños se sumaron con sus propios juicios. «¿Cómo pudo hacerle esto a sus padres?», escribió uno. «Niña malcriada», se burló otro. Revisé el veneno, mi pecho oprimiéndose. La voz de Cristina atravesó mi aturdimiento. «Están mintiendo para salvar las apariencias», dijo. «Todos en la fiesta vieron el arrebato de tu padre. Saben que te desheredó primero». La señora Carmona aparentemente había corrido la voz, susurrando a los vecinos sobre el pánico de mis padres cuando abrieron el regalo. Otro invitado, el señor Torres, le dijo a Cristina que había visto a mi padre meter la carta en su bolsillo, con el rostro rojo de furia. La verdad se estaba filtrando, pero el ataque en línea dolía, cada palabra una herida fresca. Quería contraatacar, exponer su robo de la mitad del fideicomiso, pero Esteban instó a la cautela. «Están cavando su propia tumba», dijo, abrazándome. «Deja que la verdad haga el trabajo». Cristina estuvo de acuerdo, prometiendo vigilar los chismes y reunir a nuestros amigos. Ya había enviado mensajes a algunos vecinos, recordándoles el historial de control de mis padres, cómo me habían presionado para casarme con alguien digno de su estatus, cómo habían menospreciado los sueños de Esteban. Sus palabras estaban ganando terreno, una pequeña contracorriente a sus mentiras. Al anochecer, la tormenta en línea había crecido. Mis padres redoblaron sus ataques, publicando de nuevo sobre mi deslealtad y afirmando que había inventado la historia del fideicomiso para mancharlos. La ironía quemaba. Ellos eran los que habían ocultado el legado de mi abuelo, desviando 1.000 millones de pesos para su propio uso. Pensé en la advertencia del doctor Grisales sobre su control, y la acusación directa de mi carta se sintió como la primera grieta en su fachada. No me arrepentía de haberla dejado,
pero no había esperado esta viciosa represalia. Sentada en nuestro sofá, sentí que el peso de su traición se asentaba más profundamente. Pero con Esteban a mi lado y el feroz apoyo de Cristina, no estaba sola. Los susurros de los vecinos, los testigos de la fiesta, la verdad en esa carta, todo se estaba acumulando hacia algo que aún no podía ver. No era la hija codiciosa que pintaban. Luchaba por mi hijo, mi futuro y el legado que intentaron robar. Mientras dejaba mi teléfono, una nueva fuerza echó raíces, lista para lo que fuera que lanzaran a continuación. 6 meses después, mi vida había tomado una nueva forma. Eva, nuestra hija, llegó al mundo en una fresca mañana de marzo, sus pequeños llantos llenando nuestro pequeño apartamento en Medellín con una alegría que nunca había conocido. Esteban estuvo a mi lado, sus ojos brillantes de orgullo mientras la sostenía, susurrando promesas de un futuro que construiríamos juntos. El dolor de la traición de mi familia Ricardo, Susana y Laura todavía persistía, sus viciosos ataques en redes sociales una cicatriz fresca. Pero en el rostro de Eva, vi una razón para seguir luchando, no solo por nosotros, sino por el legado que habían intentado robar. La familia de Esteban se convirtió en nuestra ancla. Su madre, Diana, llegó con guisos caseros, sus cálidos abrazos un bálsamo contra la frialdad de mis propios padres. Su padre, Roberto, pasaba los fines de semana arreglando nuestros muebles viejos, su fuerza tranquila un recordatorio de lo que la familia podía ser. Daniel, el hermano menor de Esteban, traía risas, jugando al escondite con Eva y bromeando sobre nuestro desordenado cuarto de bebé. Su apoyo nos envolvió en una seguridad que no había sentido desde los días de mi abuelo, dándome el valor para enfrentar la batalla que se avecinaba. Había contratado a una abogada, la doctora Bárbara Klein, una mujer de mirada aguda con reputación de tomar casos difíciles. Cristina me la había recomendado, elogiando su tenacidad después de verla ganar una disputa para un amigo en común. En su elegante oficina en el centro, Bárbara expuso la verdad sobre el fideicomiso. Tus padres retiraron 1.000 millones de pesos, dijo, deslizando documentos sobre su escritorio. El fondo original de 2.000 millones de pesos era para ti al tener un hijo, pero ellos desviaron la mitad, alegando honorarios de gestión. Es ilegal. Se me revolvió el estómago. Su codicia, expuesta en blanco y negro. La voz de Bárbara fue firme. Podemos demandar para recuperarlo. Mariana, es tu derecho. La decisión no fue fácil. Demandar a mis padres significaba arrastrar la fealdad de nuestra familia a los tribunales, exponer sus mentiras al mundo. Pero el fideicomiso era el futuro de Eva, el regalo de mi abuelo para nosotros, y no podía permitir que su robo quedara impune. Cristina, siempre mi roca, se sentó conmigo a tomar un café, instándome a seguir adelante. Ya te han difamado en línea, dijo, sus ojos feroces. Esta es tu oportunidad de aclarar las cosas. Esteban asintió, acunando a Eva. Estamos contigo, pase lo que pase, dijo. Su fe me estabilizó, empujándome hacia una elección que sabía que tenía que hacer. Una semana después, Ricardo se comunicó, no directamente, sino a través de Bárbara. Había llamado a su oficina, su voz goteando indignación, afirmando que yo era codiciosa por perseguir el fideicomiso. Mariana está destrozando a esta familia por dinero, le dijo, acusándome de ingratitud y traición. Bárbara lo detuvo en seco, su tono helado. Su hija está defendiendo el futuro de su hija, dijo. Usted violó la ley. Señor Vargas, esto no se trata de codicia, se trata de justicia. Cuando me transmitió la conversación, sentí una oleada de gratitud. Bárbara no era solo mi abogada, era mi escudo, cortando sus manipulaciones con una claridad que me había costado encontrar. Los ataques en línea no habían cesado. Mis padres y Laura seguían publicando, sus palabras venenosas, pintándome como una hija egoísta que había inventado mentiras para obtener ganancias. Los vecinos que habían presenciado la fiesta, la señora Carmona y el señor Torres, comenzaron a responder, compartiendo la verdad sobre el arrebato de mi padre y la revelación de la carta. Pero el daño estaba hecho. Mi nombre estaba enredado en sus mentiras, y sabía que una demanda agitaría aún más el avispero. Aún así, no podía retroceder. Eva merecía algo mejor, y yo también. Una noche, mientras Eva dormía y Esteban trabajaba en una nueva receta en nuestra cocina, me senté con los documentos de Bárbara, los números brillando ante mí. 1.000 millones de pesos robados, la mitad de lo que mi abuelo destinó para mi familia.
Pensé en sus historias, su creencia en mantenerse firme contra aquellos que tomarían lo que es tuyo. La demanda no era solo por dinero. Se trataba de reclamar mi voz, mi dignidad después de años de su control. Firmé los papeles, mi mano firme, y llamé a Bárbara a la mañana siguiente. Preséntala, dije, mi voz firme. Estoy lista. Nuestra vida no era perfecta, pero era nuestra. El negocio de catering de Esteban estaba creciendo. El apoyo de Diana y Roberto era inquebrantable, y las visitas tontas de Daniel nos mantenían con los pies en la tierra. Cristina me escribía a diario. Sus actualizaciones sobre las opiniones cambiantes de la comunidad eran un recordatorio de que la verdad estaba ganando lentamente. La demanda se cernía. Un paso intimidante hacia una lucha que no quería pero que no podía evitar. Mientras sostenía a Eva, su pequeña mano enroscándose alrededor de mi dedo, sentí que un fuego se encendía. Esto era por ella, por nosotros, por el legado que mis padres pensaron que podían enterrar. 9 meses después de la fiesta, enfrenté a mis padres en el juzgado. La sala del tribunal de Medellín era fría, su madera pulida y su aire severo, un marcado contraste con el caos del cumpleaños de mi madre. Me senté junto a Bárbara, su tranquila presencia anclándome mientras observaba a Ricardo y Susana al otro lado de la sala. Sus rostros estaban demacrados, sus ojos evitaban los míos, muy lejos de las figuras imponentes que me habían desheredado. Laura estaba sentada detrás de ellos, su expresión ilegible. Esteban apretó mi mano bajo la mesa, su calor constante recordándome por qué estaba aquí. Por Eva, por nuestro futuro, por la verdad. Bárbara había construido un caso blindado. Presentó pruebas del fideicomiso, 2.000 millones de pesos destinados a mí cuando tuviera un hijo, y los 1.000 millones que mis padres habían desviado. Registros bancarios, correos electrónicos y el testimonio del doctor Grisales desnudaron su robo, cada documento un clavo en su defensa. La jueza, una mujer severa de mirada aguda, escuchó mientras Bárbara detallaba sus honorarios de gestión, una excusa endeble para la codicia. Los abogados de mis padres tartamudearon, ofreciendo débiles negaciones, pero la verdad era innegable. Cuando el martillo cayó, el fallo fue claro. Ricardo y Susana debían devolver los 1.000 millones de pesos robados, más los honorarios legales, un golpe financiero aplastante. La victoria en el tribunal fue solo la mitad de la historia. Bárbara había descubierto sus publicaciones en redes sociales, mentiras viciosas, llamándome codiciosa e ingrata, y las presentó como prueba de difamación. La jueza estuvo de acuerdo, ordenando que las publicaciones se hicieran públicas para mostrar su malicia. En cuestión de días, la noticia se extendió por la unida comunidad de Medellín. Vecinos como la señora Carmona y el señor Torres, que habían presenciado la fiesta, compartieron los hallazgos del tribunal, sus susurros convirtiéndose en un coro. La reputación de mis padres, una vez pulida por la riqueza y el estatus, se desmoronó. Las invitaciones a galas se agotaron y sus puestos en juntas de caridad desaparecieron. Los contactos de negocios de Ricardo se distanciaron y el círculo social de Susana se redujo a un puñado de leales. La caída los golpeó fuerte. Cristina, siempre vigilante, me envió capturas de pantalla de foros locales donde antiguos amigos llamaban a mis padres hipócritas. Sus mentiras expuestas por el fallo del tribunal actuaban con tanta superioridad, pero le robaron a su propia hija, decía una publicación. Otro vecino escribió: vi la furia de Ricardo esa noche. Mariana no se merecía eso. La humillación pública no era mi objetivo, pero se sentía como justicia, un ajuste de cuentas por el dolor que habían infligido. Esteban y yo veíamos las actualizaciones. Eva durmiendo pacíficamente en su cuna, ajena a la tormenta que su existencia había desatado. Entonces llegó la carta de Laura. Llegó a nuestro apartamento, su letra temblorosa en el sobre. Mariana, comenzaba. Lamento todo. Estuve mal al unirme a sus ataques. Quiero conocer a Eva, ser su tía. Sus palabras eran suaves, una súplica de perdón, pero sonaban huecas. Recordé sus burlas en la fiesta, sus crueles comentarios en línea, su silencio cuando necesitaba una hermana. Le mostré la carta a Esteban, quien frunció el ceño. Solo se arrepiente porque perdieron, dijo. Cristina, durante un café, fue más directa. Está cubriendo sus huellas ahora que están expuestos. Sus palabras hicieron eco en mi propio corazón. No estaba lista para perdonar, no después de la traición. Me reuní con Laura en un café tranquilo,
con Eva en mis brazos como un recordatorio de lo que importaba. Parecía más pequeña, su confianza habitual desaparecida, sus ojos suplicantes mientras hablaba. No sabía que tomaron el dinero, dijo, su voz quebrándose. Por favor, déjame ser parte de tu vida. Respiré hondo, mi resolución inquebrantable. Elegiste su bando, Laura, dije, mi tono firme pero tranquilo. No puedes reescribir eso ahora. Eva merece algo mejor que una familia que nos destrozaría. Su rostro se derrumbó, pero no sentí remordimiento. Esto no se trataba de venganza, se trataba de proteger a mi hija, mi paz. Al alejarme, me sentí más ligera. La demanda había restaurado lo que era mío. No solo el dinero, sino mi voz, mi fuerza. La caída de mis padres no fue obra mía. Construyeron su propia ruina con mentiras y codicia. Diana y Roberto, los padres de Esteban, nos recibieron en casa con cálidas sonrisas. Daniel jugaba con Eva, mientras compartíamos la noticia. Bárbara llamó más tarde, confirmando que los fondos se transferirían pronto, lo suficiente para asegurar el futuro de Eva. Cristina me escribió, lo lograste. Ya no pueden tocarte. Mientras sostenía a Eva, su pequeña risa llenando nuestro hogar, supe que había tomado la decisión correcta. El pasado había terminado, y mi familia Esteban, Eva y aquellos que realmente estuvieron a nuestro lado era todo lo que necesitaba. Un año después del juicio, mi vida era todo por lo que había luchado. La casa fue lo primero. No era extravagante, pero era nuestra. Una casa de ladrillo de 2 pisos en un tranquilo barrio de Medellín. Caminando por las habitaciones vacías con Esteban, imaginé la risa de Eva resonando por el pasillo y la luz del sol derramándose en la cocina donde él cocinaría. Firmar esos papeles significaba más que ser propietario. Significaba liberarme de las cadenas que mis padres habían intentado imponerme. Esteban volcó su energía en un sueño largamente postergado. Con la ayuda del fideicomiso restaurado, abrió la mesa de Esteban, un restaurante en el centro. Su menú mezclaba comodidad y elegancia, cada plato elaborado con esmero. Lo veía trabajar en la cocina abierta, sudor en su frente y alegría en su sonrisa, mientras los críticos elogiaban su visión y los clientes volvían semana tras semana. Lo que Ricardo una vez había desestimado como inestabilidad se había convertido en un éxito próspero. Mi carrera floreció junto a la suya. En la firma, ascendí a gerente senior, confiándome eventos que atraían la atención nacional. Mis colegas respetaban mi creatividad y resiliencia, no como la hija de nadie, sino como Mariana Vargas por derecho propio. Por primera vez, me sentí definida no por las sombras familiares, sino por los logros que yo misma había forjado. Eva era el centro de todo. En su primer cumpleaños, ya caminaba por la sala, sus rizos rebotando mientras alcanzaba el caballito de madera hecho a mano por Roberto, o se reía de los juegos tontos de Daniel. Diana llenaba nuestro congelador con guisos y nuestros corazones con calidez. La familia de Esteban nos envolvió en el tipo de apoyo que nunca había conocido, demostrando que la verdadera familia se elige a través del amor, no se dicta por la sangre. Al otro lado de la ciudad, Ricardo y Susana se hundieron en el aislamiento. El juicio en su contra persistía. Los círculos sociales que una vez dominaron ya no los acogían. Las invitaciones dejaron de llegar. Las juntas de caridad siguieron adelante, y los susurros sobre su engaño se extendieron silenciosa pero firmemente. Laura se quedó cerca de ellos, aunque sus intentos de contactarme se sentían más como arrepentimiento que como remordimiento. No respondí. Los límites, había aprendido, protegen la paz. Hubo momentos en que me pregunté si debía perdonar, pero recordé la crueldad pública, el robo, los años de control. El perdón sin cambio es rendición. Eva merecía algo mejor que crecer bajo el peso de su amargura. En lugar de eso, elegí construir un mundo donde el amor fuera constante y la confianza inquebrantable. Las lecciones fueron claras. El prejuicio envenena. La obsesión de mis padres con la riqueza y el estatus lo cegó al valor de Esteban y casi me cuesta una vida de alegría. Las mentiras corroen. El robo del fideicomiso no solo me robó financieramente, traicionó el vínculo mismo que mi abuelo esperaba dejar atrás. Sin embargo, la verdad libera. Al mantenerme firme en mis valores, descubrí que la felicidad no es otorgada por un apellido, sino que se gana viviendo con integridad. Ahora, por las tardes, Esteban y yo nos sentamos en el porche, viendo a Eva perseguir luciérnagas por el jardín. Hablamos del futuro, nuevas recetas, nuevos eventos,
tal vez un segundo restaurante algún día. A veces me aprieta la mano y susurra. Lo logramos. Y sé que tiene razón. La promesa de mi abuelo nunca fue solo sobre dinero. Fue sobre la fuerza, sobre nunca dejar que otros definan mi valor. Veo su lección en cada sonrisa de Eva, en cada plato que Esteban sirve, en cada paso que doy libre del pasado. La felicidad, he aprendido, se construye a diario, eligiendo la honestidad sobre el engaño, la compasión sobre el juicio y el coraje sobre el silencio. Esa es la vida por la que luché, y esa es la vida que protegeré. ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Habrías aceptado la disculpa de tu hermana? ¿O crees que algunas traiciones son imperdonables? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Gracias por escuchar, y no olvides suscribirte para más historias.